Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta clase grabada que tenemos de la materia Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Y bien, pues el tema que veremos el día de hoy tiene que ver con la clasificación de las empresas. Como lo hemos platicado desde un principio en esta materia, esta materia de Administración de Pequeñas y Medianas incluso ya incluimos una clasificación más, las microempresas, y hoy por eso tenemos las MIPYMES. Pero, ¿qué es lo que las diferencia? Es importante tener esta referencia que nos dé visibilidad de cómo tenerlas bien identificadas para saber en este caso, porque puede ser por su tamaño, por su actividad o giro a lo que se dedican las empresas. Es decir, hay muchas especificaciones que podemos determinar para poderlas clasificar. Y como administradores es importante que tengamos muy claro esto para poder de ahí partir y saber cuáles son nuestras posibles, nuestros posibles crecimientos, ¿no? Hacia un nivel o un objetivo que tenemos como organización, que pues en la mayoría se quiere crecer, ¿no? Y pues bueno, tener una visibilidad de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Entonces, bueno, vamos a ver de este tema. La información ya está en la plataforma para que la puedan visualizar. Está dentro del tema de semana 4 y así viene con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy mostrando aquí la pantalla para poder identificar este tema. Y bien, pues en este caso, básicamente lo que les mencionaba, al clasificarlas nos permite analizarlas de acuerdo a su economía, el tamaño que va a tener. Ahorita identificamos cómo es que sabemos qué tamaño tiene esta empresa, alcance geográfico, estructura y algunas otras variables, ¿no? Que nos permiten tenerlas muy bien identificadas de manera individual, ¿no? También en este caso, lo que hace es el tipo de versatilidad del mercado que hoy tenemos y pues necesitamos tener mucha claridad de cómo eh, pues ser parte de esta clasificación, ¿no? Pues como administrador les decía, ustedes van a tener esa visión, ¿no? De tener mucha claridad de cómo van a gestionar ese tipo de empresas. Y que les decía, se pueden clasificar, aquí vamos a ver en esta clase, que es de acuerdo a la actividad o al giro al que se dedique su empresa, el tamaño, el alcance geográfico, la constitución jurídica, cuota de mercado, origen de capital y esquema laboral, que este es un tema muy relevante a partir de COVID. Creo que dio mucho auge esta nueva clasificación de empresa que hoy incluso en muchas se ha quedado, y me refiero al trabajo a distancia, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, veamos la primera clasificación que tiene que ver de acuerdo a su actividad o a su giro, al sector. Dentro de esta clasificación tenemos empresas que pertenecen al sector primario, que en este caso son esas empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales. Algunos ejemplos tenemos como la minería, la agricultura, ¿no? En este caso, ganadería, eh, que pues en este sentido es prácticamente hacer uso de los recursos naturales, ¿no? Para poder de ahí tener un beneficio. Y son este tipo de empresas que pertenecen a este sector. Dentro de estas actividades o giro tenemos el sector secundario, que ese es el que en su mayoría tenemos para estas empresas pequeñas y medianas que estamos viendo en la materia. Muchas de ellas tienen que ver con esta clasificación del sector secundario, que son las manufactureras, las empresas industriales. Y ese tipo de empresas, pues prácticamente son de las que tenemos la explotación de estos recursos y lo convertimos, los recursos naturales, y se transforman en un producto terminado. Entonces deben pasar por ciertos procesos, ¿no? De transformación para llegar a ese producto como tenemos hoy en día, ¿no? Lo que podemos ir y comprar en la tienda, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos jugos que ya vienen envasados, tenemos alimentos como, no sé, por ejemplo, frijoles enlatados, chiles, eh, o algunos otros productos que están ya por un proceso, ¿no? Y lo tenemos ya
en un producto final, ¿no? Como unas galletas, por ejemplo. Y todo lleva un proceso, desde un insumo hasta que se transforma en varios procesos a un producto terminado. Eh, ¿Qué es lo que normalmente o comúnmente vamos a ver en estas empresas en nuestro país y en las que posiblemente les va a tocar a ustedes participar? Pero bueno, también tenemos otro tipo de sector, que es el terciario. En este sector, básicamente se refiere al comercial, ¿sí? Al de servicios. Hay empresas que se dedican a brindar servicios, empresas que solamente son, bueno, son comerciales y solamente, no es que produzcan tal cual, ¿no? Los productos que vayan a vender, sino compran a otras empresas y después los venden. Así es como es esta parte comercial, solamente compran y venden productos, y ese es el sector terciario. En el tema de servicios, pues hay servicios que tenemos como el transporte, la comunicación, el internet, turismo, etcétera. Y tenemos un cuarto sector, de acuerdo a esta clasificación de actividad o giro, que son el sector cuaternario. Este sector confundirse tal vez un poquito con el sector terciario, porque tiene que ver un poquito con la parte de servicios. Pero este sí se diferencia del terciario porque está relacionado con empresas que se dedican a la investigación y al desarrollo. Es decir, son empresas que tienen que ver un poquito más allá de solo eh, brindando un servicio, no sé, por ejemplo, eh, de un restaurante, ¿no? Y damos un servicio para poder proporcionar alimentos, sino también, o a lo mejor una venta directa en una tienda. Aquí va más allá porque a lo mejor se requiere información que necesitamos investigar y hay empresas que se dedican a hacer investigaciones de mercado, a recolectar datos y a dar propuestas. Entonces, es un trabajo un poquito más a fondo, ¿no? En donde lleva un tema intelectual, ¿no? Entonces es menos mecánico y es un sector que prácticamente no se tenía o se tenía parte dentro del terciario ahí identificado, pero lo podemos clasificar aparte, ¿no? En ese sector cuaternario. Y bien, esa es la primera clasificación que tenemos de esas empresas. Entonces, a ustedes como administradores, relevante saber qué tipo de sector es al que pertenece tu empresa y de ahí partimos para tener mucha claridad de la finalidad, ¿no? El alcance que va a tener tu organización. Y tenemos otra clasificación que tiene que ver con el tamaño de la empresa. ¿Cómo determinar cuál es el tamaño de tu empresa? Lo hemos visto en clases pasadas, donde hablábamos específicamente de las microempresas, pequeñas y medianas, que tiene que ver con esta materia. Y mencionábamos un poquito de el tamaño tiene que ver con la cantidad de trabajadores que va a tener la organización y también la parte eh, tiene que ver con ganancias que llevan a cabo, ¿no? Pero en particular podemos considerar aquí por el número de trabajadores y así podemos identificar el tamaño de las empresas. En el caso de las micro, eh, tiene que ver con menos de 10 trabajadores. Empresas que tienen esa cantidad de trabajadores en sus organizaciones se clasifican de esta manera como microempresas. Y las pequeñas empresas tienen prácticamente trabajadores entre 10 y menos de 50 trabajadores. Aquí, por ejemplo, este tipo de empresas, a diferencia de las micro, la organización tiene una mejor constitución, ¿no? Dado que cuenta con cargos y funciones establecidas para cada empleado. En las microempresas, pues a veces, como son poquitas personas, todos hacen de todo dentro de la organización. Ya en esas empresas pequeñas hay un poco más de trabajadores y se puede tener una estructura organizacional un poquito más definida. Luego tenemos las medianas empresas. Esas oscila el número de trabajadores que tienen entre 50 y menos de 250 trabajadores. Aquí, a diferencia también de las pequeñas, claro, su estructura todavía empieza a ser un poquito más grande, eh, es mucho más específica y detallado de acuerdo a las funciones que va a tener la empresa. Y también aquí empieza a ver ya un poquito más la influencia de áreas funcionales.
específicas. Y de ahí, de estas áreas funcionales, se desprenden todas las demás áreas o posiciones que van a estar inmersas en la organización. ¿A qué áreas funcionales me refiero? Pues tiene que haber específicamente un área de recursos humanos, ¿no? Que hagan toda la parte de la contratación, un área operativa, ¿no? Donde llevan a cabo toda la producción de estos productos o brinda los servicios, un área de finanzas, que es la que lleva todo el recurso de dinero, la mercadológica o el área de ventas, ¿no? Quien va a impulsar todo este tema de ingresos para la organización, y a lo mejor una también específica de tecnología. Entonces, empieza a ser ya aquí un poquito más necesario el tener este tipo de estructuras dentro de las empresas cuando tenemos ya un tamaño de este tipo. Y pues más aún cuando tenemos la siguiente clasificación de las grandes empresas, que estas tienen más de 250 trabajadores, ¿no? Y bien, pues en este caso empieza a ser aquí, eso sí, un poquito más complejo el poder administrar en una plantilla mucho más grande, y por lo tanto se requiere ser, en tema de administración, ustedes que son administradores, el poder contar con todas las herramientas que te permitan gestionar de mejor manera los recursos que vamos a tener en en este tipo de organizaciones. Acuérdense, recursos que tenemos que usar como empresa. Uno son los recursos materiales. Si es una empresa donde tengamos más trabajadores, es porque necesitamos una mayor producción. Por lo tanto, la cantidad de insumos, de materiales que van a requerir es eh, relativamente muchísimo más grande que las otras clasificaciones, ¿no? Y eso pues impacta directamente en lo económico. Adicional, el recurso financiero, prácticamente el poder tener mucho mayor control de tus costos y gastos. Y en el recurso humano, ¿sale? Tener a las personas necesarias, ¿sale? Porque también representan un costo fijo para ti. Y entonces hay que aprovechar muy bien este recurso. Y bien, pues entonces ahí es donde empieza tú como administrador a tener esta claridad de, pues, las ventajas, desventajas que van a tener este tipo de empresas, que al final lo que se busca es llegar a un crecimiento, ¿no? Pasar de una, lo hemos mencionado desde un principio, de una microempresa a una pequeña, de una pequeña a una mediana, de una mediana a una grande, y de una grande, pues, a una multinacional. Entonces, pero bien, el crecimiento de cada tipo de empresa va a depender mucho de tu administración, de tu gestión dentro de ella. Entonces, importante tener considerada este tipo de clasificación y de la empresa en la que tú vayas a estar inmerso. Eh, Ahora, tenemos otro tipo de clasificación, que son las empresas de acuerdo a su alcance geográfico. ¿A qué nos referimos con el alcance geográfico? En dónde las vas a poder encontrar estas empresas. Prácticamente, si eres una empresa, una microempresa, una pequeña empresa, vas a estar solamente en esta primera referencia, ¿no? De empresas locales o regionales, a lo mejor en una colonia específica, en una alcaldía, si hablamos de la Ciudad de México, en un municipio, si hablamos del Estado de México, eh, a- solamente tienes presencia en ese lugar, ¿no? Y normalmente son las micro, pequeñas empresas las que van a estar ubicadas en este alcance geográfico, ¿no? Tenemos otro tipo de empresas que son empresas nacionales. Y este tipo de empresas nacionales son las que tienen presencia en diferentes, por ejemplo, hablando de México, en diferentes estados de la República, ¿sale? Y normalmente son empresas grandes, son empresas que ya tienen mucho mayor posicionamiento de mercado. A eso se llama posicionamiento de mercado, porque tienes presencia en diferentes lugares. Y más aún cuando eres una empresa multinacional, ¿no? Es decir, empresas multinacionales o internacionales. Son aquellas empresas que llevan su ámbito de operaciones a diferentes lugares del mundo. Su presencia en cada país debe ser sólida y no limitarse solo a la exportación. Es decir, hay muchas empresas que solamente exportan productos a otros países. Aquí, para estas multinacionales o internacionales, no. ¿Qué es lo que significa? Que debe haber centros de producción y de distribución en esos países.
Por ejemplo, un caso, Walmart, ¿no? Tenemos Walmart México, pero Walmart, su matriz principal está en Estados Unidos y no solamente exporta productos, es una empresa de sector comercial, ¿no? Pero pues tiene sus centros de distribución aquí en el país y por eso lo clasifican. Y no solo en México, tiene presencia en otros países de Latinoamérica. Y entonces esas son las multinacionales. Pero también tenemos otras empresas transnacionales. Una transnacional es una empresa que realiza actividades comerciales a nivel internacional, pero se establecen principalmente en un país denominado matriz. A través de la creación de otras empresas relacionadas, se extienden a otros lugares del mundo, ¿sí? Puede ser que en este caso, por ejemplo, eh, como le pasó en algún momento a Bimbo, ¿no? Tiene su matriz aquí en México, pero ha llegado a otros países como a China, por ejemplo, pero no puedes usar tu misma marca. Lo que haces es comprar marcas de empresas que están en ese país, ¿sí? Para poder tener presencia, ¿sí? Y eso pues tiene que ver muchas veces con tratos comerciales en donde tal vez compras esas pequeñas empresas o esas empresas para que tú puedas empezar a tener esa presencia de tus productos, ¿sí? O tus servicios desde una matriz principal y llevarlos a otro país, tal vez con una cara diferente, pero los productos son los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia de una multinacional que, pues, tal cual Walmart de Estados Unidos, aquí está Walmart, la misma marca, aquí en México, con sus mismas operaciones, sus mismos procesos y con el mismo giro que tiene esta, que es comercial, que aquí a veces también lo que se hace es comprar otras o tener una cara, ¿no? Dentro de esos países, pero que también te ayuda a tener presencia de tus productos. Bien, estas en particular, pues básicamente tiene que ver con ya estas empresas que tienen la clasificación posterior a la grande, ¿no? Que son las multinacionales o las transnacionales. Y bien, tenemos también otra clasificación que tiene que ver con empresas de acuerdo a su constitución jurídica. En este caso es prácticamente cómo vamos a constituir esta empresa. Pueden ser personas físicas, que estas personas físicas son como ustedes y como yo, ¿no? Somos nosotros los que nos ponemos como representantes legales de la organización y así constituimos la organización. Todos los recursos, toda la inversión es desde nuestro eh, patrimonio como personas, ¿no? Y así le llamamos física. Tenemos otro tipo de constitución que son las sociedades o asociaciones civiles. Estas, normalmente lo que diferencia de estas personas físicas, estas tienen una actividad económica. Normalmente, si nosotros queremos poner una empresa es porque queremos tener ganancias. Las asociaciones civiles o sociedades normalmente son sin ánimo de lucro, ¿sale? A veces son con fines culturales, de divulgación, deportivos o similares. Pero también tenemos otra clasificación que son las personas morales, que estas son la más constitución de este tipo de empresas, la más común es las empresas que tal vez a ustedes les haga sentido cuando escuchamos el SADCB, ¿no? Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Y qué significa esto? Que hay una sociedad o tal cual como dice su nombre, son socios, hay socios. No es solamente una persona como en este caso, ustedes o que yo quiera poner mi negocio. Aquí ya nos asociamos entre varias personas, pueden ser dos, tres, cuatro, las que sean, ¿no? Pero ya es más de una. Y entonces hacemos esta constitución de su patrimonio más el mío. Bueno, se junta el de todos los que conformemos esta sociedad y eso se le conoce como una persona moral. Las cooperativas es una sociedad conformada por vendedores, consumidores o productores con el fin de producir, vender o comprar de una manera que resulte ventajosa para todos. Los propietarios pueden ser al mismo tiempo trabajadores, proveedores y clientes de la cooperativa. Digo, de este tipo de empresas, creo que no hay muchas referencias, solo la más relevante es la de Pato Pascual, ¿no? Que en este caso los mismos trabajadores son los que gestionan las operaciones de la organización y es así como opera constantemente pues, el Boeing, ¿no? Esos productos de Boeing, por ejemplo.
Y tenemos otra última tipo de sociedad que es la comanditaria. Y este tipo de sociedades es donde intervienen dos tipos de socios, los colectivos o los gestores, quienes participan en la gestión de la sociedad, los administradores, y tienen la obligación de responder de manera ilimitada ante las deudas de la sociedad, y los comanditarios, quienes no participan en la administración de la sociedad, pero aportan el capital y responden de manera limitada ante sus deudas, ¿no? Entonces, esta también, pues prácticamente hay gente que son los que administran y los que son responsables de esos recursos, deudas, ¿no? Están como representantes legales, pero hay y también hay otras que son los inversores, pero ellos no tienen, claro, sí tienen ganancias de todos los ingresos que puedan llegar a tener ese tipo de empresas, pero en cuestión de representación legal, ellos no tienen ninguna responsabilidad ante algún mal manejo de la organización o alguna situación donde eh, tengan que hacer frente a créditos que no han podido pagar y deudas que deban de tener con otras empresas, proveedores, clientes. Y bueno, pues es lo que a veces para el tipo de inversionistas le resulta mucho más ventajoso esto, ¿no? Es decir, yo te doy la inversión, tú la administras, yo requiero de vuelta mi inversión, ¿no? O mis ganancias, vamos a hacer de esta manera la repartición, pero ustedes como administradores son los que se hacen responsables de todo lo que tenga que ver eh, con lo bueno o lo malo de la organización, ¿sale? Que bueno, pues en este caso es un otro tipo de sociedad. La más común, como ustedes les decía, van a encontrar en gran medida en las que ustedes van a estar inmersos es que sean personas morales. O si ustedes van a crear su propia empresa también, persona física, ¿sale? Y bien, llegamos a las dos últimas clasificaciones. Una de ellas que tiene que ver con empresas de acuerdo a su origen de capital. Tenemos empresas que tienen capital privado, que prácticamente son todas las empresas que son gente, que simplemente son empresarios, que tienen el recurso o buscan el recurso financiero para poder crear empresas, ¿sale? Y es así como tenemos la creación de ellas, ¿no? Hay muchos ejemplos, Bimbo, ¿no? Es todo lo que ustedes ven ahí de esas marcas que están en tienda, de PepsiCo, de Coca-Cola, bueno, pues esas marcas que son de este tipo de empresas transnacionales, eh, y que, bueno, pues en este caso todos esos recursos son del sector privado, es decir, gente como empresarios que van a invertir en estas empresas. Tenemos las empresas públicas, que en este caso son las que normalmente tienen o que son del gobierno, son estas empresas del gobierno, ¿sí? El recurso o la inversión es pues, viene del gobierno, ¿no? De los impuestos que como sociedad, ¿no? Nosotros al trabajar en empresas privadas tenemos que pagar impuestos. Todos esos recursos hacen que el gobierno tenga, pues, ese dinero que pueda permitir generar empresas públicas, ¿sale? Tenemos otro ejemplo como, bueno, en ese caso podría ser como la que algo muy común, la paraestatal, como la más famosa, Pemex, ¿no? A eso nos referimos como una empresa de este tipo. O una empresa mixta, en donde prácticamente existe inversión, ¿no? Tanto del gobierno como también de el sector privado. Hay algunos casos como, por ejemplo, algún tipo de escuela. Aquí en el Estado de México tenemos el TESE, ¿no? Que es el Tecnológico de Catepec. Ese mismo es el TESI o el TESCO, ¿no? Que son esos tecnológicos, el de Coacalco, el de Cuautitlán Izcalli, y que aquí prácticamente una parte es subsidiada por el gobierno y otra parte es por las colegiaturas que deben de pagar los alumnos, ¿no? Entonces hay empresas mixtas que tienen este tipo de inversión, ¿no? Y a eso nos referimos con de dónde proviene el capital, el dinero, para poder generar estas operaciones. Y tenemos también, les decía, es algo pues prácticamente nuevo porque estamos hablando de empresas de acuerdo a su esquema laboral. Fíjense, desde antes del COVID-19 se hablaba de esquemas laborales diferentes al presencial.
Es decir, la verdad es que muy pocas empresas, porque esto tiene que ver con cultura de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente en algunos países, en empresas transnacionales que mencionábamos, por el tipo de cultura, se manejaban trabajos no necesariamente presenciales, podrían ser trabajos a distancia, trabajos vía remota. Es decir, que pudieras desde tu casa o desde otro lugar, que no fuera tu centro de trabajo, realizar tus actividades laborales. La verdad es que en México, antes del COVID, era algo, pues, yo creo que del total de empresas que existían, prácticamente, yo creo que ni el 10% tenían, o el 20% de empresas tenían como este concepto de los home office, ¿no? Los famosos home office. Y bueno, la verdad es que por este tipo de retos que se vienen, ustedes saben, como administradores les va a pasar en algún momento enfrentar este tipo de retos de saber cómo le hacemos, ¿no? Si no puedes estar físicamente en ciertos lugares por aforo, porque había aforos restringidos en tus negocios, y, y pues bueno, cuando no buscas otra manera de trabajar, es donde vienen este tipo de problemas para las organizaciones o en tu gestión como administrador de una empresa de este tipo, pues corres el riesgo de que incluso hubo muchas empresas que cerraron porque no podían mantener sus operaciones abiertas, ¿no? A los clientes y por no ver una manera diferente tuvieron que cerrar, ¿no? Eh, ya, por eso es que viene ahora una forma diferente de trabajar que es vía remota. La presencial, pues básicamente es acudir directamente como trabajador físicamente todos los días, ¿no? De tu jornada laboral es de acuerdo a tu contrato, porque hay empresas donde sabemos, tal vez tu contrato te dice sin número de horas, ¿no? Trabajas 45 horas a la semana y que a lo mejor, pues en este caso, del lunes a domingo, puede ser que trabajes, no sé, o sea, 5 días que van a ir a lo mejor rolados, ¿no? Puede ser que tu día de descanso no sea fijo. Algunas otras empresas sí lo ponen fijo, tal vez nada más trabajas de lunes a viernes, descansas sábado y domingo, o trabajas de lunes a sábado, descansas solo domingo, y el sábado cierto horario, cierta jornada, entonces, pero al final cumples con un horario, un número de horas, ¿no? Por semana que ya están por contrato. Claro, y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Horas extra, pues sabes que también impactan, ¿no? En un ingreso adicional al colaborador y que también, pues no se te pueden obligar de estas horas extra laborales. Eh, pero les viene este tema interesante, el trabajo remoto. Como les mencionaba, hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar a través de esta llegada del COVID y pues al tener limitada eh, el establecimiento a cierto número de personas o mantenerlos abiertos o cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Que fue muy complejo en ese periodo. Entonces, ¿cómo hacerle para seguir operando de una manera diferente? Pues trabajar desde casa, ¿sí? Entonces, pues hoy ya es algo mucho más común en donde les mencionaba por tema cultural. La verdad es que sí es un poco más, a mí me tocó vivir este proceso donde ya teníamos antes del COVID, teníamos este contexto de que existían los home office. La realidad es que si teníamos uno, eh, yo creo que del total de colaboradores que somos en la organización en la que trabajo, si teníamos uno al mes, yo creo que ni el 10% de la población total que éramos de trabajadores ahí en la organización. Normalmente yo llegaba a tener a veces un home office y eso solamente cuando a lo mejor requería para estar atento de un familiar ahí en casa, o porque a lo mejor me sentía mal de salud, un poquito mal y tal vez no tenía incapacidad, pero pues no me sentía bien como para ir hasta mi lugar de trabajo, pero podía hacerlo desde casa y pues el ocupar a veces una computadora y conectarme a las sesiones o actividades o mandar información, etcétera, tener internet en casa, entonces hoy en día ya eso prácticamente creo que eso ya no es una limitante, ya es más fácil el poder tener internet en casa, ¿no? Las empresas ven como una parte de inversión el poder proporcionar equipos de trabajo para que desde casa puedan, eh, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Creo que aquí el CETEC es un claro ejemplo para ustedes, cómo podemos llevar a cabo actividades
Recuerdo que antes del COVID teníamos que ir ahí, por ejemplo, yo estoy inscrito en el plantel de CETEC Santa Clara, pero muchos de ustedes seguramente, por lo que hemos platicado, están en otros planteles inscritos. Y hoy es mucho más fácil el que podamos a vía remota podernos conectar, podemos trabajar, podemos seguir operando nuestras actividades de esta, aquí hablamos de esta actividad educativa, y que al final no limita y al contrario es una gran ventaja porque podemos optimizar recursos. ¿Como cuáles? O sea, por ejemplo, trasladarme hasta el lugar implica a lo mejor un gasto de pasaje, o si tengo un vehículo, pues pagar gasolina, contamino menos, me desgasto menos por los trayectos, ¿no? El tránsito, que es complicado todos los días, en particular a lo mejor en días de quincena, o cuando hay eventos, o ahorita que hay cierres de carreteras por manifestaciones, o sea, en verdad hay muchísimas ventajas. Solo es importante empezar ustedes como organizadores, cómo le podrían hacer en las empresas en las que estén y que el mismo trabajador vaya siendo mucho más eficiente, ¿no? Incluso de manera remota, eh, pues dándoles capacitaciones, dándoles herramientas básicas de gestión de tiempo, porque en casa de repente es complicado. Pareciera que los familiares piensan que estamos de vacaciones eh, y hay muchas distracciones en casa, pero lo importante es empezar a generar una cultura de un trabajo de agenda, de tener claro horarios, de poner a través de herramientas que tú quieras tener, ¿no? Una agenda electrónica, ¿no? Comúnmente cuando tienes computadora en casa, un Outlook te sirve para poder ahí poner tus horarios, tus actividades, tu rutina. O sea, eso te va a permitir muchísimo tener una buena gestión en tu trabajo dentro de casa o fuera de la oficina, ¿no? Bien, pues prácticamente estas son las clasificaciones, esos son los temas relevantes que ustedes como organizadores deben tener claro para saber cómo gestionar a las empresas en las que vayan a estar inmersos. Bien, cualquier duda, comentario, nos vemos en la clase en Zoom y también recuerden, pueden contactarme por WhatsApp de manera individual. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un ratito más o nos vemos más bien en la clase en Zoom para platicar del tema.